Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy vamos a adorar a nuestro Dios. Es un gusto para mí volverlos a ver. Esperando que hayan sido bendecidos y que sigan siendo bendecidos el día de hoy. Vamos a dar inicio a este servicio de adoración a nuestro Padre. Esperamos que se gocen, que Dios pueda hablar a sus vidas. Quiero que me acompañen, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Vamos a la primera carta de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 1 al 13. Como ven, mis hermanos, el día de hoy ya los niños ya están aquí con nosotros, algunos. Les pedimos, mis hermanos, que por favor, sabemos que todos los queremos a los niños, ¿verdad? Y queremos agarrarlos, abrazarlos, pero evitemos eso, mis hermanos. Vamos a seguir guardando esa sana distancia. Evite saludarles, evite abrazarlos, mucho menos darles besos, ¿verdad? Seguimos con las restricciones. Ya podemos congregarnos todos nosotros, pero aún los niños tenemos que cuidarlos. Dice el apóstol Pablo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de vosotros y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Dice versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a darle gracias, mis hermanos, a Dios, a nuestro Padre Celestial, que Dios pueda obrar en nuestras vidas, en nuestras mentes y nos haga entender esta palabra que nos ha dado, que nos va a ser explicada el día de hoy. Que Dios hable a nuestros corazones. Amado Padre, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, el poder estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, para venir a adorarte, Señor, para venir a exaltar tu santo y precioso nombre, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Padre, de toda alabanza, Señor, de toda gloria y de toda honra, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que tú los cuides, que tú los bendigas grandemente, Señor, y que nos ayudes, Señor, a poder entender esta palabra preciosa, Señor, que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y, Señor, y que nuestro corazón sea edificado, Padre. Te pido también, Señor, por los que vienen, nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, que puedan llegar pronto, Señor, y que juntos podamos honrarte, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Pero también te pido, Señor, por los que aún, Señor,
no han podido llegar, Señor, y que por alguna situación, Señor, no van a poder venir, mi Dios, yo te ruego, Padre, que tú también ahí, Señor, seas obrando en sus vidas, en sus corazones, Señor, en sus mentes, Padre, de tal manera, Señor, que ellos siempre tengan, Señor, ese deseo, Señor, y ese anhelo, Señor, de poder estar aquí presentes en tu casa, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Padre. El día de hoy, Señor, vamos a gozarnos, Señor, queremos adorarte, mi Dios, sabemos que no somos los mejores adoradores, Señor, pero con todo nuestro corazón, Señor, estamos aquí, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Padre. Usa, Señor, a nuestro hermano Cristóbal, Señor, que va a estar dirigiendo, Señor, la alabanza, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú lo uses, Señor, para tu gloria, Señor, para tu honra, poderoso Padre. Que estos cánticos, mi Dios, realmente, Señor, puedan llegar a tu bendita presencia, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, realmente pueda, Señor, cantarte con todo tu corazón, con todo su corazón, Señor. Te rogamos, Padre, que el día de hoy, mi Dios, usted tome el control, Señor, de nuestras vidas, Señor, de nuestros corazones, y que nos ayude, Señor, estar unánimes, Señor, adorándote, Señor, a ti, porque tú eres digno, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sean bendecidos en esta mañana, hermanos, por la gracia de nuestro Señor. Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo número 135. Y juntos les voy a pedir que con atención, con mucha atención, podamos leer esta porción de la Escritura. Es un salmo muy hermoso, pero, insisto, le pido léalo y vaya entendiendo lo que va diciendo, ¿sí? Dice el versículo 1, vamos a tratar de leerlo juntos. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Como ven, mis hermanos, tenemos un Dios muy especial, comparable a nada que podamos imaginar, comparable a ningún ser creado. ¿Por qué? Porque solamente Él es Dios. Lo demás, como bien lo dice aquí, obras de manos de hombres, obras de gente que con mucha imaginación quizá hizo estatuas, y lo curioso, lo dramático es que ellos las hacen y luego se postran ante ellas confiando en ellas. Qué ridículo es. Pero bien haríamos nosotros, o bien hacemos nosotros,
cuando podemos inclinarnos ante el único Dios verdadero, aquel que no vemos quizá, pero que sí podemos saber y sentir su existencia en nosotros, porque su amor y su misericordia nos ha llenado abundantemente. ¿Estamos listos a alabar a ese Dios? ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. Tu amor es asombroso y tú cambias. Tu amor es la roca, sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, como se levanta cuando me rodea, me sostienes Dios. Dígalo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es sorprendente, total y diferente, que va en aumento muy dentro de mí. Y cuando estoy contigo, tu bondad me llena, siento que un canto se levanta en mí. Dígalo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. 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 Sí, Señor. A ti te exaltamos, a ti te adoramos, Señor. Queremos hacerlo con convicción plena en nuestro corazón. No hay Dios como tú, Señor. Tú eres el único creador, hacedor de todas las cosas, Señor. Por eso a ti te bendecimos y a ti queremos cantarte, Señor. Solo a ti, Padre Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Yo digo y usted repite. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Sí, Señor. Por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Por tu misericordia, Señor, nos has atraído a ti. Por tu grande amor hacia nosotros, Señor, siendo Dios y nosotros tus criaturas, nos has visto, nos has amado y has decidido protegernos y hacernos tuyos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Bendito seas por siempre, Padre Santo. Cómo no exaltarte, cómo no glorificarte, cuando tú te has declarado abiertamente como nuestro Dios, amante de nosotros. Para tu gloria, Señor, para tu gloria nos creaste. Y queremos ser conscientes de ello, Padre, para que nuestra vida, Señor, verdaderamente sea un himno de alabanza, de honra hacia ti, Padre Santo. Ayúdanos, guíanos, Padre Santo. Guíanos en tu amor, Padre. Acompáñame, por favor, en sus Biblias al Salmo número 23. Yo creo que lo conoce, pero bien vale la pena, más que decirlo simplemente como una recitación, que a veces desgraciadamente así sucede. Yo le voy a pedir que lo lea, aunque se lo sepa, yo sé que se lo sabe, pero igual como hace un momento, le voy a pedir que al irlo leyendo, vaya usted identificando lo que dice aquí para usted. Si dice aquí, Jehová es mi pastor, que usted pueda contestarse en su corazón, es mi pastor. O a lo mejor no es mi pastor, pero eso depende de cada quien. Pero le pido que lo medite, que
que lo escudriñe así muy rápidamente en su mente, en su corazón, y que yo espero que al final podamos decir: Señor, tú eres mi buen pastor. Amén. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bienaventurado el hombre o la mujer que esto es una realidad para su vida. Y los que no, pues quizá todavía no puedan ser bienaventurados, pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos la responsabilidad de darles a conocer esta maravillosa promesa y regalo de Dios, para que también ellos sean bienaventurados y que puedan ser dichosos como usted y yo podemos ser dichosos. Y sobre todo, mi amado, que nosotros podamos, y espero que algún día, al igual que muchas personas, puedan cantarle al Señor: eres mi buen pastor. ¿Qué le parece si mientras usted y yo lo cantamos? Pero no cantarlo nada más por cantarlo, sino que otra vez vayamos pensando en lo que estamos diciendo, porque a fin de cuentas lo que usted y yo vamos a cantar, espero que lo note, es un compromiso delante de Dios, es una súplica delante de Dios. Y si la estamos pidiendo, si lo estamos comprometiendo, ¿sabe por qué o para qué? Para que lo cumplamos en nuestra vida. ¿Está dispuesto? ¿O le pido que se voltee mientras los demás cantamos? Digo, porque a lo mejor algunos no quieran, pero no, yo espero que sí, que su corazón venga dispuesto a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Queremos estar, Señor. A ti te pertenece nuestra vida, Señor. Enséñanos a caminar contigo. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. ¿Estamos entendiendo lo que cantamos, mi amado? Vamos a volver a decírselo, ¿sí? Pero dígalo con todo su corazón, con toda su mente, con lo que usted es y lo que usted tiene, ¿de acuerdo? Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser
solo en tu voluntad. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. No nos rendimos delante de ti, Señor. No diste tu vida por nosotros y cumpliste lo que tú mismo dijiste, Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gracias, Jesús. Gracias porque tú cumpliste, porque tú hiciste a favor de nosotros y para la gloria tuya y del Padre, Señor, por siempre. Aleluya. Jesús, eres mi buen pastor. En una actitud de postración delante de ti, de adoración, de dependencia de ti, oh Señor. Así es como queremos estar delante de ti, Señor. Por nuestras fuerzas somos incapaces. Gracias, mi Dios. Dios, me das el uno, por favor. Cuando usted se acerca delante de Dios, ¿a qué se acerca? No me lo conteste, contésteselo usted. Pero lo que pasa es que muchas veces nos acercamos delante de Dios cuando hay una necesidad, cuando simplemente queremos pedirle algo o queremos interceder por alguien. Pero ¿alguna vez se ha acercado delante de Dios nada más para tratar de entender su grandeza, para tratar de entender su santidad, para tratar de entender por qué Dios le ama a usted? Yo la verdad no lo entiendo, por más que me he acercado a Él preguntándole: Señor, ¿por qué me amas? Yo lo he dicho muchas veces, yo me caigo gordo, pero tú me amas. ¿Cuántas veces nos hemos acercado delante de Dios nada más para estar con Él? Si usted no lo ha hecho, mi amado o mi amada, creo que es una invitación que no está de más, que no sobra. Tome tiempo para estar con Él. No le pida nada.
Simplemente empiece a adorarlo, empiece a glorificarlo y deje que Él, de cualquiera de las múltiples maneras que Él tiene para hacerse oír, o hacerse entender, o hacerse sentir, deje que Él lo haga. Experimente ese sublime regalo de su presencia en usted. Yo quisiera pedirle que juntos cantemos este canto que nos habla de que el Señor nos revista de lo que es Él, de lo que Él tiene, de las múltiples bendiciones que Él tiene para nosotros. Y no estoy hablando de bendiciones económicas ni materiales, no, para nada. Pero pidámosle al Señor que Él nos revista de lo que Él tiene para nosotros. ¿Le parece bien? Sí, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a entender en la medida de nuestra posibilidad, Señor, quién eres tú. A entender tu amor, Señor. A entender lo que tú tienes para nosotros, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Créame que vale la pena eso. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Una vez más, vamos a decírselo, ¿sí? Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Dígale, revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Oh, sí, mi Dios. Tu palabra dice que todos nos apartamos delante de ti, Señor, como ovejas descarriadas. Cada uno se fue por su camino, Señor, pero tú nos encontraste, tú fuiste a buscarnos, oh Dios. Tú nos trajiste al redil, Señor. Porque queremos, Señor, caminar contigo y pedirte lo que necesitamos de ti, Señor. Tu gracia, tu justicia, tu verdad, Señor. Ayúdanos, danos de ti, Señor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Una vez más, dígaselo.
justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Oh Señor, tú nos dijiste, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, Señor, sería añadido. ¿Para qué perder el tiempo delante de ti pidiendo por nuestras necesidades, cuando más necesitamos de tu justicia, de tu santidad, Señor, de tu pureza, de esa pasión que tú tienes, Señor, por las almas perdidas, de ese amor que tú nos has dado, Señor, no para tenerlo egoístamente nosotros, sino para darlo a otros? Oh Señor, revístenos, danos, Señor, danos de todas esas cosas en abundancia, para que podamos compartirlas, Señor, con todos aquellos que hoy no te conocen y que van caminando, Señor, a una muerte eterna lejos de ti. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, oh Dios, y simplemente te pedimos, Señor, sé tú con nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Están tristes? ¿No? Yo dije se entristecieron porque ya pasó el pastor. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor sea con cada uno. Qué bendición más grande es poder llegar hoy domingo, ¿verdad? Aquí a este lugar que ya hay apertura y poder alabar y poder exaltar y glorificar a Dios. Nuestros niños, estamos contentos con los niños que ya hay apertura para que los niños puedan venir. Estamos contentos. ¿Cuántos están contentos? ¿Verdad? Son una gran bendición. Entonces, ahora los niños van a pasar, ¿verdad?, al salón correspondiente. Ya han habido las instrucciones, entonces pueden pasar. Por favor, siéntanse en la libertad de poder pasar y ir a disfrutar de su clase. Y nosotros, pues, tomen sus asientos, mis amados hermanos. Como decía nuestro hermano Cristóbal, no sé si usted estuvo meditando en la letra, sobre todo el último tema, que necesitamos más de la gracia del Señor. Nosotros como creyentes, nuestra vida, pues nosotros somos salvos mediante la gracia del Señor y somos santificados mediante la gracia de Dios, y un día estaremos a su presencia mediante la gracia del Señor. Dígame si no necesitamos de la gracia del Señor. Para todo momento, para todo instante necesitamos de la gracia del Señor, porque nosotros solos no podemos hacer gran cosa. Con nuestras fuerzas es imposible poder hacer las cosas. Vivimos en una sociedad caída, en un mundo caído. Y hablando de mundo caído, me recuerdo de que hoy, por ejemplo, en el Perú son las elecciones generales, y donde han habido gobernantes con una raza caída, y han habido presidentes tras presidentes, y a todos los están enjuiciando por diferentes actos de corrupción. Y a mis hermanos que probablemente, seguro que nos van a ver ahí en Perú, porque he visto las estadísticas, hay un buen número de hermanos en Perú. Oremos que Dios tenga misericordia del Perú y recuerde algo, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Vamos a estar hablando sobre la primera epístola a los Corintios. Y al comenzar esta nueva serie, pues vamos a dedicar un poquito de tiempo a presentar a esta epístola, de tal manera que nosotros podamos tener los antecedentes necesarios para poder abordar los temas que Pablo va a tratar en esta carta.
Y algunos de ustedes, tal vez que ya tienen un tiempo en la congregación, tal vez dirán, ¿por qué Primera de Corintios? Hace unos años atrás, o vimos Primera de Corintios, ya estudiamos Primera de Corintios, ¿verdad? Hermanos, estamos pasando una situación de esta pandemia que prácticamente muchos se han olvidado de lo que significa vivir una vida práctica como iglesia. Esto por todo lo que hay transmisiones por un lado, por otro lado, ¿verdad? Por YouTube, por Facebook y por todas las diferentes plataformas. Y entonces muchos se han olvidado de lo que significa ser iglesia. Muchos se han olvidado de lo que significa poner en práctica las escrituras para poder comportarnos como iglesia. Porque así somos los seres humanos. Si no fuera así, con una sola prédica tendríamos. Pero a pesar que lo hemos escuchado de repente, algunos hemos escuchado una vez, otros 2, 3, 5, 10 veces, todavía seguimos necesitando de su palabra. Y Primera de Corintios, hermanos, más que cualquier otra epístola, aborda de cómo debe funcionar y comportarse una iglesia. La práctica que se aborda aquí, porque no solamente es cuestiones de fe, sino también de práctica. ¿Cómo es que debe adorar la iglesia? ¿Cómo debemos acercarnos, por ejemplo, a la cena del Señor? ¿Cuáles son los dones espirituales en la iglesia y cómo es que deben de usarse? Pero también hay otros temas, por ejemplo, la disciplina en la iglesia, las prácticas sexuales, el manejo cuando hay disputas y otros temas más. ¿Cómo es que deben enfrentarse o afrontarse cada uno de estos? Y la aplicación, hermanos, es lo que resalta realmente este libro. Primera de Corintios nos va a llevar entonces de la mano por la vida de la iglesia. De hecho, hermanos, es la aplicación que se daba en la iglesia de Corinto lo que dividió a la iglesia. Porque no habían entendido los puntos las enseñanzas, pero en la parte de la aplicación es donde estaban fallando, y eso es que llevó a que hubiese ciertas divisiones. Porque los cristianos en Corinto se acercaron pues a la iglesia, pero desde diferentes ópticas, de diferentes perspectivas. Y yo sé que a medida que nos acerquemos a diversos temas, también somos individuales, por lo tanto también lo vamos a abordar desde diferentes puntos de vista. Pero vamos a ver cómo todo eso se concilia de tal manera que podamos nosotros mostrarnos como una sola iglesia o una iglesia que vive en unidad, tal como las escrituras nos mandan. No quiere que seamos robots de ninguna manera, porque todos tenemos pensamientos diferentes. Todos tenemos narices, orejas, ojos, pero si se da cuenta, todos somos diferentes. Algunos estudiosos han dicho que la ciudad de Corinto se parece a la ciudad de Nueva York y la ciudad de Las Vegas, todo en uno solo. La ciudad de Nueva York se conoce como la ciudad que nunca duerme, y la ciudad de Las Vegas es la ciudad del pecado. Imagínense una ciudad que nunca duerme y está pecando constantemente. Más o menos eso es lo que era Corinto en los tiempos del apóstol Pablo. Todo en uno. Así que la iglesia que Pablo ayudó a fundar allí en Corinto era mayoritariamente gentil y estaba formado por nuevos cristianos recién convertidos pues del paganismo. Y estos nuevos cristianos se encontraron luchando por aprender las doctrinas de la fe cristiana. Y luego, después de haber aprendido esas doctrinas, cómo poder vivir esa nueva fe en una ciudad y una cultura bien conocidos, porque había una desenfrenada inmoralidad sexual, pero también era una ciudad llena de idolatría. Cualquier parecido con Monterrey no es mera casualidad. Así ha ido la sociedad desde tiempos muy antiguos. ¿O será que acá en Monterrey no hay idólatras? ¿No? Fíjense, hay muchísimos. Los ídolos más grandes, dicen, es la religión católica. Yo no creo. Los ídolos más grandes es el trabajo, es la cultura y es el deporte. Son los ídolos más grandes de acá de la ciudad.
Entonces, ser cristiano en la Corinto del primer siglo se parece mucho a serlo en el México del siglo XXI. Si se da cuenta, no hay gran diferencia. Así que las similitudes que vamos a ver que hay entre la Corinto de la época de Pablo y el Monterrey de hoy, significa entonces una cosa, que usted y yo tenemos mucho que aprender de esta extraordinaria carta de Pablo a la iglesia de Corinto. La importancia de esta carta, hermanos, se vuelve especialmente clara una vez que nosotros vamos a establecer esa conexión entre el paganismo del Corinto del primer siglo y el clima idolátrico de Monterrey que vivimos en estos días. Son muy parecidos, no son tan diferentes. En 1 Corintios vamos a encontrar una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, existe una discusión sobre la colisión entre el cristianismo y el paganismo. Específicamente, cómo los cristianos deberían lidiar con la idolatría. El día de hoy, los cristianos aún siguen lidiando con la idolatría. Les pongo un ejemplo. Si hoy a esta hora, supongamos que no estamos en pandemia, a la hora del servicio se estuviera desarrollando el clásico Tigres Monterrey, hay muchos cristianos que no llegan a las iglesias porque todavía están aferrados a su ídolo del fútbol. ¿No es cierto? Pues sí. Si hoy domingo en la empresa le dicen, oye, quédate a trabajar el domingo, te vamos a pagar el doble, no es porque lo necesiten, sino por la avaricia de tener más, simplemente se queda a trabajar el domingo, es que yo no puedo dejar de trabajar, en lugar de poder estar. ¿Se da cuenta cómo la idolatría va hacia esos términos? ¿Se da cuenta cómo se nos desvía esa idolatría? Pero no solamente es eso. O sea, en los Corintios también estaban lidiando el cristianismo versus la idolatría. En segundo término, también aquí en 1 Corintios hay una serie de cuestiones éticas que se abordan. Los cristianos se demandan entre sí, entre los tribunales seculares, y se involucran en la inmoralidad sexual. Eso pasaba en Corinto. El día de hoy no es tan diferente. En tercer lugar, Pablo analiza en profundidad la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿En qué área? En la regeneración y el papel de los dones espirituales dentro de la iglesia, que son vitales, que son importantes. Pero además, Pablo describe la adoración cristiana. Así que en esta carta tenemos una descripción de la forma en que se administra, por ejemplo, la Santa Cena o la Cena del Señor, así como el llamado al orden adecuado en la adoración. En quinto lugar, el apóstol Pablo también analiza la doctrina de la iglesia, los peligros de la división dentro de la iglesia y la necesidad de ejercer disciplina dentro de la iglesia. En esos tiempos, yo pienso que la disciplina era más fácil que el día de hoy. ¿Por qué? Porque básicamente había una iglesia por cada ciudad. Si tú lo disciplinabas, no había dónde se fuera. Pero acá tú le pones a alguien en disciplina, ¿y qué es lo que hace? Va y se busca otra iglesia y va y le cuenta las cosas a su manera. No estoy mintiendo, lo he vivido. Yo también soy ser humano y yo sé cómo se vive esta situación. Primera de Corintios termina con la discusión más importante sobre la resurrección que se encuentra pues en todo el Nuevo Testamento. Entonces, dicho esto, si usted se da cuenta, mis amados hermanos, hay bastante que vamos a aprender de Primera de Corintios. Muchísimo. Así que bien vale la pena, ¿verdad?, dedicarle este tiempo y atención en estas próximas semanas. ¿Cuántas? No lo sé todavía, que vamos a estar disfrutando de esta epístola que escribió el apóstol Pablo
Así que dicho esto, vamos a la lectura. Ya lo hemos leído inicialmente cuando nos dirigió nuestro hermano Marcos, pero una vez más vamos a leer, por favor, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 13. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, fíjese, no solamente los corintios, sino con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Qué tremendo. Pablo es muy directo. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de poder abrir las Escrituras y poder estudiarlas. Te damos gracias por la provisión que nos has dado del Espíritu Santo para que sea nuestro Maestro. Te damos gracias, Señor, por la forma en que el Espíritu Santo ha usado la palabra de Dios para darnos iluminación y luego para poder capacitarnos para vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Te damos gracias, Señor, por la seguridad de la feliz conclusión de esta vida presente para todos los que han creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, bendito Dios, por esa esperanza gloriosa que tenemos. Te damos gracias por la revelación de Jesucristo y ese futuro glorioso que esperamos y anhelamos. Y te pedimos, bendito Dios, que mientras nosotros vivamos en este mundo, nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos sean agradables a usted. Oramos particularmente por aquellos de nuestras familias que aún no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que tú derrames de tu gracia salvadora sobre ellos, que tú intersectes sus vidas como lo hiciste con nosotros y los salves. Oramos, Señor, para que por tu gracia toques también sus corazones, para que ellos puedan sentir la necesidad tuya y esa provisión que está disponible gratuitamente para aquellos que creen en Jesucristo. En esta hora también, Señor, oramos por los enfermos, para que tú, en tu maravillosa gracia, te muevas en sus vidas físicas, capacitándolos, y así ellos puedan ser agradables y útiles a ti, Señor, hasta que tú decretes el final de la vida de cada uno de nosotros y pues estemos frente a frente contigo. Te damos gracias, Señor, por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario
Y oramos, Señor, para que las exposiciones de tu palabra, que todos nosotros juntos podamos exaltar a aquel que tomó nuestro lugar como nuestro gran mediador del pacto y que nos ha ganado un futuro glorioso. Este día te lo encomendamos en tus manos y oramos para que tu bendición, Señor, esté sobre nosotros. Te pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Corinto, hermanos, tuvo muchos problemas. Incluso hasta podríamos decir desde nuestra perspectiva actual que era una iglesia problemática. Así que en respuesta a los problemas dentro de la iglesia de Corinto, Pablo es que escribe esta carta. Y dado este contexto, se podría esperar una iglesia problemática, que Pablo dijera como hundiendo los dientes, no, esta iglesia, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible con todas las enseñanzas que le he dado que se ha descarriado? Más o menos, yo creo que, imagínense, tanto esfuerzo y tanto que había hecho. Sin embargo, fíjense ustedes algo, Pablo no comienza la carta de esta manera. Después de presentarse a sí mismo y al hermano Sóstenes, ¿no? Que en el versículo 1, Pablo dirige su carta. Fíjense en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. La congregación de Corinto se encuentra en un desorden total. Existen divisiones, ya les he dicho hace un momento, están tolerando comportamientos inapropiados, están usando mal sus dones espirituales, están abusando de la libertad en Cristo y lo han convertido en un libertinaje. Sin embargo, Pablo, miren cómo se dirige a ellos, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, este grupo disfuncional sigue siendo la iglesia de Dios, y como iglesia de Dios, Pablo intenta corregirlos, no amenazándolos, no señalándolos. Porque muchas veces lo que hace el expositor es señalar a todos y se olvida que él es parte de todos porque es parte de la iglesia. Y nosotros no somos llamados a eso. Pablo, si usted lo ve, las palabras que usa son palabras tiernas. Ahora, no me vaya a malinterpretar que así debe ser la iglesia. No, Pablo los va a corregir, pero déjenme decirles algo. En 1 Corintios, básicamente habla de 5 problemas que había en la iglesia. Número 1, habían divisiones. Número 2, había un mal entendimiento en las relaciones sexuales. Número 3, habla de las comidas prohibidas. Número 4, de las reuniones de adoración que estaban mal enfocadas. Y número 5, la resurrección definitivamente mal entendida. Hoy comenzamos con la primera parte de las divisiones en la iglesia y por lo tanto en la sociedad. Pablo había sabido que había divisiones. Ahí en el versículo 11 dice, me han informado que hay rivalidad entre ustedes. Había este problema entre los miembros de la iglesia y Pablo, fíjense, quería motivarles a que vieran por qué había divisiones. Cada vez que hay una división, es un gran problema. Un enorme problema. El asunto es que la persona que está causando la división no se está dando cuenta que está enfrentándose a Dios mismo. Ese es el problema. Si esa persona que está causando la división fuera consciente de quién es Dios, debería estar temblando en lugar de causar división. Ahora, fíjense esto. Pablo va a hablar de cómo deberían desaparecer estas divisiones debido al daño tan grande que estaban haciéndose ellos mismos. Ahora, hoy vamos a ver básicamente 3 cosas. Primero, ¿quién era Pablo? Segundo, quiénes eran ellos? Y en tercer lugar, ¿cómo es que estaban divididos?
¿Quién era Pablo? Bueno, versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Llamado a ser apóstol de Jesucristo, está hablando de una pertenencia que le pertenecía a Jesucristo. Un apóstol, amados hermanos, era una persona que estaba ligada completamente a la persona que representaba. El concepto de apóstol no solamente era usado para cuestiones religiosas en esos tiempos. Un apóstol era un representante de una idea, de un negocio, inclusive de un pueblo. Su significado básico es enviado, es lo que significa apóstol. Y es cierto, o es verdad, que su uso más común se le conoce como un enviado del evangelio, pero el concepto de enviado era lo más importante. Era un enviado por alguien que literalmente representaba a esa persona enviadora, vamos a decirle así, el que enviaba a ese apóstol. No solamente era un mensajero, sino que alguien que tenía una conexión directa con ese enviador y no podía confundirse de ninguna manera con otro enviador, porque tenían una conexión muy estrecha. En otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo es, yo soy un enviado de Jesús y nada más. De nadie más. Nadie más me envía sino solo Jesús. A nadie más represento sino a Jesús. Y a nadie más predico sino a Jesús. Esa es la conexión que tenía Pablo con Jesús. Ahora bien, fíjense esto. El hecho de ser un enviado no significa que él se mandaba a sí mismo. Pablo estaba bajo el señorío de Jesús y solo de él. ¿Por qué? Porque sabía que solamente Jesús era digno de ser seguido. Yo te pregunto, ¿tú consideras que Jesús es el único digno de ser seguido en tu vida? Pablo estaba iniciando esta carta a los Corintios para hablar de ese problema que se estaban causando de divisiones, diciendo, yo estoy bajo la autoridad de Jesús solamente. Y cuando estamos, hermanos, bajo la autoridad de otras cosas y no de Jesús, ¿sabe qué pasa? Estamos en un grave riesgo. Estamos metiéndonos en graves problemas. Estamos en el riesgo de ¿qué? De tomar malas decisiones. A veces podemos decir, yo voy a decir esto o lo otro, porque ya oré mucho y yo siento paz en mi corazón. Pero ¿qué acerca del señorío de Jesús? ¿Qué acerca de eso? ¿Qué acerca de la única regla de fe y conducta para el cristiano, que es el evangelio de Cristo? Pablo quiere decirnos que estar bajo el señorío de Cristo y solo de Cristo te pone en una situación segura para tu vida. Por lo tanto, hermanos, no desprecies el señorío de Cristo. Mejor, abrázate a Él, abrázate a la cruz y podamos decirle, ven y sé mi Señor. Todo el mundo quiere que Jesús sea su Salvador, pero muy pocos quieren que sea su Señor. Y es muy fácil entender la diferencia. Todo el mundo quiere ser salvo, o todo el mundo quiere ser bendecido, pero nadie quiere someterse al señorío del Señor. Sin embargo, el ser sometidos al señorío del Señor es lo único, hermanos amados, que nos va a dar seguridad en nuestra vida. No hay más. Entonces Pablo se está presentando y diciendo, yo le pertenezco a Él. Él es mi Señor. Y lo que yo voy a decir es porque he sido encomendado por Él. Ahora, ¿quién es este pueblo? Fíjese el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo, mis amados hermanos, tiene la intención de reprender a los corintios en varios frentes, pero no antes
de recordarles la naturaleza de su relación con Dios. Pablo le recuerda a los cristianos de Corintio que han sido santificados en Cristo Jesús. Yo creo, hermanos, que este tema de la iglesia es de vital importancia para nosotros el día de hoy. La iglesia es la institución que Jesús dejó para poder continuar con su ministerio. Usted recordará en el libro de los Hechos aquel evento del derramamiento de su Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí es donde la iglesia fue inaugurada a una nueva era que continúa hasta el día de hoy, en el año 2021. Comprender quién es Jesús, hermanos, en relación a su iglesia y cómo nos relacionamos unos a otros, es la única forma en que podemos saber qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y no estamos haciendo inventos. Porque el día de hoy hay muchas técnicas de marketing para poder atraer a más personas. Pero están olvidando que la palabra de Dios es clara con respecto a lo que sí podemos hacer. Hay cursos de marketing para iglesias que incluso te prometen determinados números, mayormente en inglés. Haz esto, aquello, o paga tanto dinero y te vamos a mandar un kit con toda la capacitación para que tu iglesia tenga un crecimiento exponencial. Hermanos, todas son teorías humanas. No quieren buscar de Dios, no quieren buscar la dirección de Dios, no quieren relacionarse con Dios. Su palabra es la que tiene que ser nuestra guía. Dios siempre nos pone en lugares específicos. Si no, fíjese acá, dice a la iglesia que está en Corinto, está hablando de un lugar específico. Hay una relación, hermanos, entre nosotros y Dios, al ser Jesucristo es mi refugio como iglesia. Lo que nos hace ser esta iglesia es que Dios nos ha escogido, no nosotros a Él. Yo vine porque tenía ganas. No. Hermanos, el Señor no solo nos ha escogido para ser salvos, sino que nos ha escogido para ser miembros de esta iglesia. Hay quienes piensan que aceptar ser miembros es un favor que le hacen a la iglesia. En una oportunidad alguien llegó a la iglesia, ya hace muchos años, a esta iglesia, y era un excelente músico. Llegó y se presentó conmigo y me dijo: pastor, yo puedo ayudarles en el grupo de alabanza porque yo sé tocar todos estos instrumentos. Y comenzó a sacar todo su repertorio. Y además yo puedo cantar porque fíjese y todo lo demás. Pero no me quiso decir de dónde venía. Y le dije: pues qué bueno, gracias a Dios por todos tus talentos. Pero en primer lugar, siéntate a aprender un poco. Necesitas aprender. No esperó ni 3 meses y se fue. No, hermanos, yo estoy desperdiciando mi talento acá. Así que mejor me voy a otra iglesia. Cada quien piensa que puede llevar su talento a donde se le dé la gana. Es algo ilógico. Porque el que manda, el que gobierna nuestra vida es Él. Y Él es donde nos salva. Él nos intersecta nuestra vida con situaciones, con diferentes maneras. No, intersecta nuestra vida y dice: acá te voy a poner. Hermanos, la iglesia es bendecida porque tú y yo somos miembros de la iglesia. Pero lo más importante es que Dios te ha dado a ti el privilegio, y a mí también, ser parte de su iglesia, y en este caso ser parte de IGER. Así que eso debemos considerarlo como un enorme privilegio. Él me ha bendecido al ser pastor de esta iglesia. Yo sé que hay muchos hermanos pastores, mejores predicadores que yo, que tienen mayor capacidad, que son unos exégetas y todo lo demás. Pero saben que a Dios le dio la santa gana de poner a este siervo inútil acá. Así es Dios. No puedo pensar
que yo estoy haciendo a Dios o a ustedes un gran favor por ser su pastor. De ninguna manera. Porque nuestra identidad como miembros de la iglesia está en que Dios, solo Dios, no Luis ni ningún líder nos ha dado este privilegio, es Dios solamente. Eso es lo que nos debe quedar bastante claro, bastante claro. Ahora Dios nos ha apartado para Él solamente. Fíjese, sigue diciendo el mismo versículo 2, a los que han sido santificados. Eso está claro en el versículo 2. Es decir, no solamente el privilegio de ser iglesia de Cristo llamado Jesucristo es mi refugio, sino que fuimos apartados para Él. Esto quiere decir que fuimos apartados para ser y hacer una familia en particular para su gloria. Recuerda al apóstol Pablo diciendo, yo soy apóstol solo de Jesucristo. Este año, si el Señor así lo permite, tal vez podamos recibir nuevos miembros. Cada vez que recibimos nuevos miembros es una gran alegría. Nos vamos a las aguas bautismales y lo recibimos con mucho gozo. Es una gran fiesta. Y en este proceso de recibir nuevos miembros, mostramos al menos dos cosas. Los privilegios de ser un miembro de la iglesia, pero también, en segundo lugar, las responsabilidades de ser parte de la iglesia. En la sociedad, hermanos, hay un gran problema, y es que la gente ya no se siente arraigada a pertenecer a una comunidad. Estamos en una comunidad, pero muchas veces no somos de la comunidad. El gobierno de repente municipal hace un jardín hermoso frente a nuestra casa. Quedó muy bien, pero nosotros vemos que alguien está golpeando, está pintando, no nos importa ni siquiera, pues que el gobierno se encargue. No somos así muchas veces. No queremos ser parte de la comunidad, queremos ser parte del cuidado. Estamos en comunidad, pero no somos de la comunidad. ¿Cuántas veces estás orando por tu colonia? Por los vecinos de la cuadra donde vives. ¿Qué tanto amas a tu comunidad? ¿Te das cuenta que fácilmente nosotros podemos decir realmente no me importa? Y tendríamos que estar arrepentidos de ello. El pastor Tim Keller dice, muchas veces nos servimos de la ciudad, pero no estamos dispuestos a comprometernos con ello. Hermanos, lo mismo pasa con Jesús. Estamos nosotros listos para recibir las bendiciones, pero no nos queremos comprometer con su señorío. Queremos asistir a una iglesia para recibir lo que la iglesia me tiene que dar, pero no me quiero comprometer con la iglesia. Ahora, ¿pero por qué solo Jesús y su iglesia debe ser nuestro compromiso? Bueno, porque Él nos ha dado de su gracia, es la razón. Mire el versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Como iglesia bíblica, como iglesia de sana doctrina, nosotros pues con regularidad hablamos de la gracia que salva. Y muchas veces utilizamos este pasaje de Efesios 2:8, que es un pasaje precioso, ¿no? Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y hasta lo sabemos muchas veces de memoria, y sabemos este pasaje porque lo hemos visto en muchas oportunidades. O nos gusta cantar de repente ese himno precioso, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sin embargo, hermanos, me temo que a veces olvidamos que la gracia del Señor no es simplemente salvadora, sino también sustentadora. Olvidamos, hermanos, que la razón por la que nos enriquecemos espiritualmente en el habla y en el conocimiento, la razón por la que estamos dotados espiritualmente para servir, también se debe a la gracia de Dios. John Newton, que justamente fue el autor de este himno, sublime gracia, él entendió esto cuando escribió, esta gracia me ha traído a salvo hasta ahora y la gracia me llevará a casa. Es que es así. La vida cristiana, hermanos,
No es simplemente una gracia como de partida. Ahora te doy esta gracia y tú vétela por ahí. ¿Y cómo le haces? Pues quién sabe. No. La gracia no es solamente para que te pongas en marcha. Oh, ya soy salvo y con eso tengo. No. La vida cristiana, hermanos amados, requiere la gracia de principio a fin. No se olvide de eso. Y lo decíamos también en el himno, que anhelamos más de su gracia, más de su santidad. Ahora, hay algo extraordinario, que esta gracia es gratuita. Esta gracia no se gana. Esta gracia no se adquiere por esfuerzo humano. Es don de Dios. Y se te da gratuitamente. ¿Por qué? Ahí en el versículo 4 dice, en Cristo Jesús. Esa es la razón por la que recibimos la gracia. Hay una gran historia que hace muchos años se dio sobre una conferencia británica donde estaban haciendo la comparación de las religiones. Y expertos de todo el mundo se habían reunido para debatir si existía alguna creencia que fuera exclusiva de la fe cristiana. Y comenzaron a discutir sobre algunos puntos y algunos comenzaron a eliminar diferentes posibilidades, una por uno. Pero el debate se prolongó tanto tiempo hasta que C.S. Lewis entra allá a la sala donde estaban en la discusión. Y dijo, él preguntó, ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué tanta discusión? Y en respuesta él escuchó que estaban discutiendo si el cristianismo tenía alguna contribución única entre todas las religiones del mundo. Y C.S. Lewis respondió, eso es fácil. Hay una contribución única en el cristianismo. ¿Saben qué cosa es? Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Después de una discusión adicional, los colegas de C.S. Lewis se vieron obligados de alguna manera a estar de acuerdo. Hermanos, muchas veces nos enfrentamos a esa pregunta, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Si usted tiene un tiempo en el cristianismo, probablemente haya sido cuestionado con esta pregunta. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Yo puedo decirle que solamente hay dos tipos de religiones. El cristianismo, cuya salvación es por gracia, y todas las demás religiones, cuya salvación es por obras. Todas las demás, el que me nombre, todas las demás son por obras, para lograr alcanzar una salvación. Esa es la gran diferencia. La gracia, hermanos, como un regalo gratuito e inmerecido, contrasta marcadamente con todos los demás. Hoy para la gente de acá de Occidente, la nueva era, los budistas están entrando y con sus nuevos rollos, el óctuple camino y todas esas cosas, ¿no? Así es que puedes tú lograr. O el hinduismo, que también, el karma. ¿Usted ha escuchado esa palabra de karma? Eso viene del hinduismo, hermanos. O los musulmanes, el código de derecho. Es decir, muchas de esas cosas. Ahora, la gracia es un regalo gratuito, es un regalo inmerecido. Pero tal vez tú te estás preguntando, entonces, ¿qué pasa con las leyes de las escrituras hebreas allí en el Antiguo Testamento? Si la gracia es gratuita, ¿qué pasa con los mandamientos que están delineados en el Nuevo Testamento por Jesús y sus apóstoles? Yo quiero que entiendas esto. Con respecto a las leyes en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, Pablo explica en Romanos 3 que estas leyes no fueron dadas como un medio de salvación, sino como una forma de poder revelar nuestro pecado. Porque es a través de la ley que hay una evidencia de nuestro pecado. La ley es lo que evidencia la podredumbre de nosotros. Si no hubiera ley, entonces nadie, pues sería, ¿con qué lo contrastas tu comportamiento? Pero es debido a la ley, que es que sale a la luz lo que somos. Esa es la razón de la ley en el Antiguo Testamento. Una revelación de esa impotencia que nosotros tenemos como seres humanos ante Dios, pero a la vez
al revelarnos esa impotencia de poder alcanzar a Dios, también nos habla de la necesidad de un gran Salvador. Para eso es la ley. Y con respecto a la abundancia de exhortaciones que hay en el Nuevo Testamento, estas se han dado, ¿para qué? Para que nosotros, tú y yo, podamos responder apropiadamente. ¿A qué? A la gracia que ya hemos recibido de parte de Él. Es decir, la obediencia a los mandamientos de las Escrituras entonces no es la base de nuestra salvación, pero es la evidencia, hermanos, de que en verdad hemos experimentado la gracia salvadora de Jesús. Y eso marca un cambio radical en todas las cosas. Pues la gracia, además de salvarnos, ¿saben qué? También nos equipa para hacer buenas obras. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Y Cristo, hermanos, es el único que te ofrece la gracia, que te da salvación y te promete caminar contigo durante toda tu vida. Él te promete ese camino y lo puedes demostrar solo cuando tú caminas bajo su autoridad, cuando tú caminas bajo su señorío. Nunca tú te ganarás esta promesa por tu capacidad. Nunca jamás. Pero al dártela, te da todo para que esa promesa de estar contigo pueda ser cumplida. Y esto, hermanos amados, solo puede suceder al ser parte de la iglesia de Cristo, cuando nosotros mostramos que Dios está dando frutos, pues, en nuestra vida. Hemos recibido, hermanos, un gran regalo, no solamente al estar en Cristo, sino al ser parte de su iglesia local, aquella iglesia por la que Cristo entregó su vida. Y esto, hermanos, solo es porque dice el apóstol Pablo que estamos unidos a Cristo. En el versículo 5 dice, porque en todas las cosas, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, esta unión es mucho más que llegar a ser creyentes y tener fe y poder asistir un domingo. No, hermanos, es poder disfrutar de lo que la unidad de esto, que esto significa. Dice Pablo, disfrutaron las riquezas, tanto en palabra como en conocimiento o ciencia, dice en el versículo, es lo mismo. Es decir, la unidad en Cristo es la que nos da la confianza y la esperanza profunda de que hay alguien mayor que yo y que cualquier otro que me está dando la identidad porque yo pertenezco a su iglesia. Y es Jesús, al final del día, el que nos va a mantener firmes. Es Él el que va a estar hasta el fin con nosotros. Por eso el versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿quién nos puede dar firmeza? Solamente Jesús. Solamente Jesús. Cualquier otro se puede caer él mismo, pero Jesús nunca. Jesús es la roca eterna que permanece para siempre. Pablo, hermanos, nos muestra cómo esta unidad en Cristo es fundamental para que como iglesia estemos cuidándonos unos a otros, amándonos y sosteniéndonos unos a otros. Fíjate cómo Pablo está enfatizando tanto la unidad en la iglesia y la unidad en Cristo solamente. Y ahora Pablo se dispone a decirles por qué está enfatizando tanto en esto. Versículos 10 y 12. Ahí de 1 Corintios que estamos desarrollando dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hermanos amados, la unidad dentro de la iglesia, si somos realistas, a veces es difícil de preservar. Sin embargo, es algo que nosotros debemos perseguir implacablemente. Ellos tenían diferentes pensamientos.
dentro de la comunidad. La iglesia estaba conformada por diferentes tipos de personas. Como el día de hoy hay un refrán que dice que cada persona es un mundo. Creo que todos hemos escuchado ese refrán acá. Y en la iglesia entonces cada persona piensa individualmente y eso es natural. Y yo creo que esto es bueno realmente, pero Pablo les estaba exhortando a tener unidad de pensamiento y de objetivos, como una sola familia, como una sola iglesia. Es decir, la diversidad de pensamientos es muy importante para poder crecer como iglesia. Sin embargo, cuando no hay una dirección objetiva hacia dónde vamos, de una dirección teológica, entonces vamos a ver divisiones. Sí, y cuando hablo de una dirección teológica, no estoy hablando, hermanos, quiero que entienda esto, no estoy hablando solo si somos tal vez bautistas o metodistas u otra rama del cristianismo, de ninguna manera. Estoy hablando de cómo nosotros vemos el evangelio juntos. Y eso cambia todas las cosas realmente. ¿Cómo entendemos la vía de salvación? Vamos a ver más adelante que las divisiones venían, por ejemplo, por prohibir ciertos alimentos, por la liberalidad de ese pensamiento sexual que tenían, o por creer o no creer de repente en la resurrección de Cristo. Eso eran causales de divisiones, imagínense. Esto puede traer división a la iglesia, pero también destrucción a las relaciones. Si nosotros, hermanos, y acá hay que tener bastante cuidado, no sabemos aplicar el evangelio en medio de la diversidad política, esto trae división. Si no sabemos aplicar el evangelio, al saber que algunos tienen de repente libertad de conciencia de tomar vino, por ejemplo, y otros no la tienen, por lo tanto no toman vino, va a traer división a la iglesia si nosotros no sabemos aplicar el evangelio. Por eso que muchos se sientan, oye, aún entre cristianos, de política ni religión no hablemos en la mesa. Yo creo que eso es algo que todo el mundo conoce, porque no ha habido una buena aplicación del evangelio. Esa es la realidad. Ahora, fíjense esto, que el liderazgo también puede ser origen de la división. Lo vemos, había algunos que decían, yo soy ¿de quién? Del apóstol Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Santiago. Otros, yo soy de Cristo. ¿Y quiénes creen ustedes que se sentían los mejores ahí? Cristo, Pablo y después Apolos. Habían seguidores de ellos. Hermanos, y no es tanto el problema hasta que ellos se convierten en sus propios ídolos. De repente acá hay alguien que le gusta cómo predica nuestro hermano Marcos. Otros de repente cómo predica nuestro hermano Miguel. Otros tal vez cómo predica nuestro hermano Cristóbal. Y unos cuantos tal vez cómo predico yo. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que no solamente les gustaba cómo predicaban, sino que lo seguían en lugar de poder seguir a Cristo. Esto es lo que trajo destrucción en la iglesia. Algunos se veían y decían, no me junto contigo porque tú eres de los de Pablo. Hermanos, la diversidad de pensamiento y la diversidad de gustos no es un problema en la iglesia, sino que el problema es cuando causa división y dejamos todos de estar bajo el señorío de Jesucristo. Ese es el real problema. Cuando Pablo habla de las divisiones en Corinto, usa la palabra griega schisma, que traducida literalmente es la palabra cisma en español. Schisma se utiliza a veces para describir, por ejemplo, cuando hay una prenda rota. No sé si usted alguna vez le ha pasado. Y para aquellos de nosotros que tal sabemos que tener una prenda rasgada, entendemos, ¿no?, que un remedio superficial no servirá. Yo recuerdo, estaba estudiando y estaba esperando el transporte. Cuando vinieron 4 hombres, cada uno me agarró del brazo y el otro metió la mano en el bolsillo, pero lo agarró con tanta fuerza que me rasgó el pantalón. Imagínense en medio de la calle, qué vergüenza. Y fui y alguien me ayudó, una señora, y le puso unos hilitos por acá, le cosió, medio le cosió, y me subí al camión y ahí nuevamente se volvió a abrir. Creo que, no sé, si a usted le pasó, a mí me pasó esa experiencia, yo era pues un jovencito todavía. Me da tremendo susto. Entonces, para eso, cuando hay un rasgado de repente en la tela,
un seguro, no sé cómo le llaman, seguro imperdible, que lo pueden poner. ¿Saben que no es la solución a largo plazo? ¿O sí? No, definitivamente no. Si nuestra prenda rasgada necesita ser utilizada otra vez, necesitamos coserla y coserla bien. De la misma manera, Pablo está comparando las divisiones en Corinto con una prenda rasgada. Y está pidiendo que se unan adecuadamente mediante el uso de una palabra griega que significa reparar, que la palabra se pronuncia caratizó. En otras palabras, un seguro imperdible no sirve. Ponerle un curita como solución no será suficiente. Sin embargo, hermanos, muchas veces nos conformamos con una versión simplificada de la unidad, que en realidad no es unidad en absoluto. La unidad, según el estándar bíblico, exige que los cristianos digan lo mismo y que tengan la misma mente y el mismo parecer. Ese es el tipo de unidad por la que Jesús oró. Lo que se conoce como la oración sacerdotal ahí en Juan 17. Padre, estaba orando Jesús, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mis hermanos, la búsqueda de la unidad, como lo define el apóstol Pablo, esa es la respuesta apropiada de la comunidad cristiana a la gracia recibida de parte de Dios. Y al describir la unidad de manera similar, Jesús explica cómo la unidad dentro de la iglesia es fundamental para nuestro testimonio al mundo. Que el resto de afuera vean que nosotros verdaderamente somos una iglesia unida. Ahora bien, ¿cuál es la forma de evitar esas divisiones? Hay una sola manera. Versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo es como que está asombrado, está sacado de onda. ¿Cómo es posible? Fíjate, Pablo se asombra de que haya una división por el liderazgo que le trajo el evangelio. Se asombra, tal vez se indigna. Y él les dice, ¿acaso Cristo está dividido para que ustedes estén, yo soy de este, de aquel y del otro? El evangelio que les da vida y que es lo único que importa para ustedes, le dice Pablo, no está dividido. Pablo y Apolos solamente somos instrumentos imperfectos. Es más, yo no iría a la cruz por ustedes, fue solamente Cristo a la cruz. Nadie puede reemplazar a Cristo como para que digas, yo soy de Pablo o yo soy de Apolos. Ni siquiera fueron bautizados en nuestro nombre, solamente en el nombre de Cristo. Romanos 12:5 nos dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Miren, hermanos, esta es la clave para solucionar divisiones en la iglesia o en la casa de un cristiano. No estamos en esta iglesia por Luis ni por nadie más. Estamos en esta iglesia solo por Cristo. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, si yo les digo que Jesús es rey y cabeza de la iglesia, la mayoría de ustedes, estoy seguro, dirían, esto es correcto. Incluso hasta eso es obvio. ¿Sí o no? Claro. Lo cual es genial, porque Jesús es el rey y es la cabeza de la iglesia. Pero no creo que siempre sea tan obvio como a veces nosotros decimos. De hecho, a lo largo de los siglos de cristiandad, el reconocimiento apropiado de Jesús como rey y cabeza de la iglesia ha provocado que se derrame mucha tinta para escribir muchas defensas sobre eso o ataques, pero también ha sido derramado mucha sangre. Un reformador del siglo XV que vivió más o menos 100 años antes de Lutero y Calvino, él fue quemado en una hoguera porque lo acusaron de ser un hereje. Y uno de los cargos
Fíjense esto, uno de los cargos en su contra fue en que él insistió en que Jesús era la cabeza de la iglesia. Hermanos, para nosotros creo que eso queda bastante claro. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo, hablando metafóricamente, desde luego. Y la iglesia está compuesta de santos. Y los santos no son personas especiales que deben ser veneradas más que cualquier otra gente. De ninguna manera. Todo el pueblo de Dios se llaman santos. Y eso lo acabamos de ver en el versículo 2. Todos nosotros somos santos. Todos los que somos salvos, desde luego, somos santos. Pero también sabemos que todos tenemos defectos. Todo el pueblo de Dios está llamado a servir a Dios, pero también a servir a los demás, a edificar su iglesia. Miren esto, Pablo nos da una buena visión de cómo se desarrolla esto. En el capítulo 12 de 1 Corintios, vamos a ir un momentito nada más ahí, 12 al 21, fíjese esto, para hablar del cuerpo, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo expone aquí con bastante claridad. Todos, escúchame bien, todos estamos interconectados, unos con otros. ¿Sí le quedó claro eso o no? Ahí está. Si te encuentras pensando, este lugar, aquí en Iger estaría mejor sin la presencia de fulano, de sutano, te estás equivocando. Ahora bien, es evidente que esto requiere un poco de trabajo. Como he mencionado antes, los santos no son personas perfectas, pero son el pueblo de Jesús. Los santos en esta sala son gente que Jesús amó tanto que murió, hermanos, por todos nosotros. Esa es la mayor muestra de amor. Pero ahora como respuesta, Jesús quiere que ames a las personas que Él ama. Creo que uno de los malos hábitos en los que se ha metido la iglesia en México últimamente es esta creciente mentalidad de consumismo en la iglesia. Muchas personas se preguntan ahora, ¿qué puedo obtener ahí en la iglesia? Cuando el pensamiento debería ser, ¿cómo puedo contribuir mejor a la iglesia? ¿Cómo puedo amar mejor a los demás? ¿Cómo puedo cooperar con la iglesia? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo aprender? Hermanos, verás en el plan de Cristo, cuando nosotros amamos y servimos y aprendemos, realmente nos llenamos de todas las cosas que queremos y necesitamos. Cuando nosotros adoramos y servimos, somos bendecidos en ese tiempo. Si te encuentras que no quieras participar en el culto porque no te gusta cómo se lleva la alabanza, o tal vez el que lo dirige, o de repente te pones mudo porque no te gusta uno de los himnos, o te encuentras de repente evitarte sentarte al lado de alguien porque no te gusta su aspecto o su forma como viste o como habla.
O si te pierdes de estar aquí por ir a los deportes, porque hoy juegas tú en tu equipo favorito, o de repente o el trabajo, o por cualquier otra cosa que no te permita dar tu mejor esfuerzo para estar en la casa alabando y adorando al Señor, entonces te digo una cosa, te estás perdiendo la comunidad, la comunión de los santos. Y si no sabes lo que es eso, necesitas pues arrepentirte y comenzar a congregarte. Hermanos, perderse la comunión de los santos por sí mismo sería triste, porque es la comunión justamente lo que te va a animar a cambiar tu forma de pensar. Pero es más triste, dado que nosotros estamos conectados, y sabes que tiene un efecto dominó en todos nosotros. El punto de Pablo en este pasaje, es que todos son valiosos y que todos estamos conectados. Y permítame ilustrar esto para ustedes. ¿Recuerda usted en el libro de Josué, cuando el Señor le dijo a su pueblo que no tomara absolutamente nada de sus enemigos después de una victoria? Pero Acán, él ignoró lo que el Señor había dicho, y robó y agarró el tesoro y lo llevó de vuelta al campamento y lo escondió bajo su tienda. Bueno, ¿qué pasó luego? ¿Saben lo que pasó? Todo el pueblo de Dios fue herido. Perdieron la batalla en Ai, que era un pueblo chiquillo, un pueblo pequeño. Y no fue hasta que Acán confesó su pecado que Dios se complació con su pueblo de nuevo, porque todos son un solo cuerpo. Es posible tal vez que necesites arrepentirte de no amar bien a los demás, para que todos nosotros como iglesia podamos disfrutar de una mejor comunión. El Señor quiere que nos amemos unos a otros, que sirvamos para el bien los unos a los otros, porque esto es unidad. Quiere que nosotros valoremos a los demás más de lo que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos empeñamos en servirnos unos a otros, en amarnos unos a otros, a pesar de nuestras diferencias, el Señor se complace y bendice a su pueblo. Necesitamos ojos, oídos, pies. Necesitamos hígados, corazones y pulmones. No necesitamos unos a otros. La existencia, hermanos, y el crecimiento de la iglesia se derivan de la unidad que tenemos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y yo quisiera, para ir sobre el final, hacerte algunas preguntas de autoexamen. Que te las hagas a ti mismo. ¿Amo a los demás como a mí mismo? ¿Vengo a la iglesia bíblica, Jesucristo es mi refugio, para servir o para ser servido? ¿De qué manera estoy siendo una bendición para los demás? Dicho estas tres preguntas, yo no sé si tú amas las respuestas que te acabas de dar a ti mismo. Tal vez pienses que te quedas un poco corto. Y si es así, escúchame bien. Te tengo buenas noticias para ti. Porque puedes cambiar. Porque puedes hacer más. Porque puedes empezar a servir si no lo has hecho. Puedes amar más. Y puede ser de gran bendición. Porque cuando actuamos como un solo cuerpo, sirviendo a la única cabeza de la iglesia que es Cristo, entonces es que podemos avanzar. Entonces es que podemos tener claro nuestro propósito. Entonces podemos ser los pies donde podemos cumplir el propósito de lo que nosotros debemos de hacer. Pero la única manera de saber qué hacer es saber quiénes somos y cómo nos relacionamos con Dios individualmente, pero también congregacionalmente. En el versículo 1, Pablo, hablando de nuestro llamado, en varios versos dice, por ejemplo, miren, Pablo fue llamado a ser un apóstol. En el versículo 2 somos llamados a ser santos todos juntos. En el versículo 9 somos llamados a la comunión con Jesús. El fundamento, hermanos, de hacer lo que Dios quiere que hagamos se basa en la idea de que Dios nos ha llamado para sí mismo. Cuando tú y yo somos llamados al Señor,
Somos llamados a salir del pecado y a tener una nueva relación con Jesús. Y por lo tanto, si hay una nueva relación con Jesús, también hay un nuevo propósito. ¡Qué pensamiento tan glorioso! Es que cuando Él nos llama, toma nuestros corazones de piedra y nos da corazones de carne. ¿Y sabe qué? Solo hay una respuesta aceptable de nuestra parte para esto, y debe ser nuestra adoración. Cuando nos damos cuenta, hermanos, de la asombrosa gracia que hay en nuestra vida, entonces debiéramos lo único querer adorar. Mira el versículo 4, Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando Pablo ve la gracia que se le da, su respuesta es dar gracias, es alabar a Dios, es adorar. Y yo pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Sigues asombrado por la gracia de Dios en tu vida y quieres adorar a Dios? No solo los domingos, sino todos los días, cada mañana, cada noche. No lo sé, pero a eso es que nosotros somos llamados. No solamente deberíamos querer adorar a Dios, sino que deberíamos también ocuparnos de hablar a otros de la gracia extraordinaria de Dios que se encuentra en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios, no se olvide, hermanos, poseemos palabras de vida que el mundo moribundo necesita escuchar. De la misma manera que hacemos un balance de la bondad de Dios al llamarnos de la muerte a la vida, deberíamos nosotros echar un vistazo allá a nuestro alrededor y animarnos a decírselo también a los demás. Porque eso es a lo que nosotros hemos sido llamados. Porque el Señor desea que los perdidos vengan a Él. Y en su plan para su iglesia, quiere que cada persona, como tú y como yo, les hablemos a otros de la gracia salvadora. Es lo que tienes que hacer si no lo estás haciendo. Y te pregunto, ¿pondrás tus pies en movimiento para poder adorar a aquel que merece adoración? Porque ha derramado su gracia extraordinaria en tu vida, pero a la vez poder compartir el evangelio. Hermanos amados, buscar la unidad de la iglesia no se trata de ser iguales a todos los demás. Más bien, si todos hablamos como lo haría Cristo, entonces hablaríamos lo mismo. Si nuestros juicios coinciden con los juicios de Cristo, entonces nuestros juicios serán los mismos. La gracia de Dios es verdaderamente asombrosa. La gracia de Dios es verdaderamente maravillosa. Y si hemos sido transformados por esta gracia amerita una respuesta. Por lo tanto, hermanos, debemos buscar la unidad en honor a nuestro Salvador y por nuestro testimonio. Y esto pueda llevarle más gloria a nuestro Señor. Dios les bendiga. Oremos a Él, Señor, un momento. Amado Padre, en esta hora estamos agradecidos contigo. Agradecidos, Señor, por un mensaje del Evangelio tan magnífico que nos ha sido dado a un costo tan grande que muchas veces nosotros, Señor, ni siquiera podemos valorar. Perdónanos, Dios mío, porque muchas veces nos hemos portado como ciegos. Señor, muchas veces nos hemos endurecido y a menudo estamos así. Señor, ablanda nuestros corazones. Danos, Señor, nuevas y frescas determinaciones para ser más fructíferos en nuestra vida, en nuestro testimonio como cristianos. Señor, te damos gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque eres el Rey y la cabeza de tu iglesia. Señor, ayúdanos a esforzarnos para amarnos, Señor, bien los unos a los otros y mostrar la unidad de la iglesia de Cristo. Señor, por favor, trabaja esa verdad de la unidad en nuestros corazones hoy y todos los días de nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que tu bendición esté sobre esta congregación, sobre su familia, sobre sus amigos. Bendice a Iger, Señor, ricamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que todos hayamos, dejen ponerlo así bien claro, no
oído el mensaje, sino más bien hayamos escuchado el mensaje, ¿sí? Y de la importancia que para Dios tiene la congregación. Y dentro de esto hay un fundamento que Pablo esgrime aquí, que se nos mencionó. Y para que me entienda, quiero preguntarle esto. ¿Cuántos de aquí tienen tos? Levanten la mano los que tengan tos. A lo mejor no me está entendiendo por qué le voy a decir esto, ¿sí? ¿Quién quiere tener tos? Nadie. Entonces se me hace que la unidad de la iglesia no se va a poder dar. Y no estoy hablando de que todos vengamos aquí y empecemos. No. Temer, oír y seguir a Dios. Temer, oír y seguir a Dios. Dos. Está fácil, pero creo que así no se nos olvida. Acompáñeme por favor al Salmo 111 y va a ver cómo no quiero ampliar nada a lo que ya se dijo. Simplemente reforzar lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Salmo 111. Y otra vez, y por enésima vez, le digo, ponga atención en lo que lee, ¿de acuerdo? Pongamos atención en lo que vamos a leer. Salmo 111 es un salmo muy cortito. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Fíjese bien, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Sí vio la tos? ¿Sí vio tos ahí? Si no lo vio, le pido que en su casa lo lea. Pero acuérdese, temer, oír y seguir al Señor. ¿Sí? Acompáñenme, por favor. Vamos juntos a comprometernos delante de Dios, ¿sí? ¿Sí le gustan los compromisos? Que me dice, sí, cuando otros lo hacen conmigo. Pero ¿qué tal nuestros compromisos? Los que nosotros asumimos. ¿Le gusta? ¿Le gusta comprometerse con Dios? Yo sé que de repente nos da un poquito de resquemor, pero déjeme decirle esto. Comprometernos con Dios es de las cosas más maravillosas. No voy a decir la más maravillosa, porque las más maravillosas las da Él. Pero comprometernos con Dios es de las cosas más maravillosas que nosotros podemos hacer para agradar a Dios. ¿Sí? Y espero que juntos podamos otra vez no solamente cantar, sino también entender el compromiso que estamos asumiendo. Amén. Tendremos temor del Señor. Cántelo conmigo, por favor. Tendremos temor del Señor, pues el temor al Señor vence al enemigo. Tendremos temor del Señor. Tendremos temor del Señor. Está fácil, vamos a cantarlo, ¿de acuerdo?
Se les enviaron las letras por ahí. Seguiremos a nuestro Señor. Seguiremos a nuestro Señor, pues al seguir al Señor nos da sabiduría. Seguiremos a nuestro Señor. Seguiremos a nuestro Señor. Aquel que se goza en la palabra del Señor, bendecido siempre será. Pues Dios siempre estará con los que le temen, así que tendremos temor del Señor. Seguiremos a nuestro Señor. Buscaremos la palabra de Dios. Ahí es donde oímos al Señor. Amén. Buscaremos la palabra de Dios, pues su palabra es poderosa y eterna. Buscaremos la palabra de Dios. Buscaremos la palabra de Dios, pues el temor al Señor vence al enemigo. Tendremos temor del Señor. Seguiremos a nuestro Señor. Buscaremos a nuestro Señor. Digan eso con mucha fe. Tendremos temor del Señor. Padre Santo, no estamos para pedirte. Solamente te suplicamos, ayúdanos a que este compromiso sea una realidad en la vida de cada uno. Que podamos temerte por sobre todas las cosas. Que podamos oír tu voz siempre, Señor. Y que podamos seguir tus instrucciones, tus mandamientos y tus misericordias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Diga, mis hermanos, ¿pueden tomar su lugar? Vamos a dar algunos anuncios ya para despedirnos, poder irnos a nuestros hogares y pedirle al Señor, ¿verdad?, que Dios pueda seguir obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que esa palabra que nos ha sido expuesta el día de hoy pueda hacerse una realidad de nuestras vidas, seguir una iglesia unida, una iglesia que se deje guiar por Dios. Allá en la parte de atrás, mi hermano, están un recipiente para recolectar las ofrendas, los diezmos y las ofrendas. Les pedimos que en orden, por familias, puedan pasar a depositar ahí sus ofrendas. Son recursos, ¿verdad?, que se utilizan para la extensión del reino del Señor, para el sustento también de esta obra, de este local. Así que le pido de la manera que como ha sido bendecido, que pase a depositar sus ofrendas allí en ese recipiente. Les animo, mis hermanos, que los días lunes se puedan unirse al grupo de oración, la oración intercesión que estamos llevando a cabo los días lunes a las 10 de la noche. Es un grupo, es una actividad muy importante para el desarrollo de esta iglesia, de esta obra. Gracias a que ese grupo ha sido fiel, ha permanecido, mi hermano,
es que esta iglesia pueda seguir adelante. Estamos orando por peticiones muy puntuales, por asuntos muy puntuales, y de tal manera, mi hermano, que esta iglesia pueda seguir adelante. También les animo, mi hermano, a que los días miércoles se puedan unir al estudio bíblico. Se está transmitiendo a las 8 de la noche. Es la serie El Cordero es el Rey. Les animo, mi hermano, que se conecte. Está transmitiéndose por Zoom y por YouTube. Es una bendición, mi hermano, que poder entender, mi hermano, quién es este Cordero que nos ha venido a dar salvación. También les animo, mis hermanos, a que sean constantes en la asistencia a nuestro servicio de adoración, pero también que confirmen su asistencia, y si confirma, que pueda cumplir, que pueda llegar. Ya ahorita ya podemos reunirnos, pues ahora sí que más personas, ya no hay restricciones, solamente para las personas o las hermanas que están embarazadas son las que no pueden venir, todos los demás ya pueden venir. Así que le animo, mi hermano, que si usted confirma su asistencia, pues venga, porque hay más hermanos también que quieren venir, que quieren asistir. Los servicios se están llevando, como ya saben, a las 11 de la mañana. Todos aquí los esperamos. Los niños, mi hermano, ya están, pueden venir también los niños de 6 a 10 años. Se les va a estar recibiendo, se les va a estar atendiendo en el salón de los niños, pero siempre, como le decía al principio, no los abrace, no les salude, pues ahora sí que de lejos hay que cuidarlos, hay que tomar las medidas correspondientes. El día de hoy, mi hermano, quiero que me acompañe a orar por nuestra hermana Rosario. Ella me informa que está enferma. Vamos a orar por sanidad por ella. Pero también, mi hermano, quiero pedirles sus oraciones por nuestra hermana Maribel. Hoy, el día de hoy, cumple un año más de vida. Que Dios la pueda seguir bendiciendo grandemente. Es mi esposa, es la que vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar, Señor, una vez más aquí en tu casa, Señor, y venir a adorarte, Señor, a venir a exaltar tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí, Señor. Sabemos que es un privilegio, Señor, el poder estar aquí, Señor, el poder venir a adorarte, Señor, a exaltar tu nombre, Señor, porque reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu presencia, Señor, necesitamos adorarte, Señor, nuestra alma necesita adorarte, Señor, necesita exaltar tu nombre, Señor, porque es un alimento, Señor, para todos los días, Señor, que nos edifica, Padre. Señor, gracias por esa palabra, Señor, por recordarnos, mi Dios, que todos somos, Señor, todos debemos estar unidos, Señor, que todos debemos, Señor, caminar hacia un mismo camino, hacia un mismo lugar, Señor, que es el día, que estar un día, Señor, en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, poderoso Dios, que el día de hoy, Señor, están aquí presentes, Padre, pero también, Señor, aquellos que no pudieron venir el día de hoy, Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Señor, en sus corazones, edificando, Señor, sus vidas, Señor, sus familias, poderoso Dios. Sea usted tomando el control, Señor, de todas sus situaciones, poderoso Dios. Si están, Señor, enfermos, si están pasando alguna situación, Señor, yo te ruego, poderoso Dios, que tú traigas respuestas, Señor, que tú traigas esa bendición, Señor, y que ellos, mi Dios, puedan estar aquí presentes, Señor, el próximo domingo, Padre, alabando y glorificando tu precioso nombre, Padre. Gracias, Señor, te doy en esta hermosa mañana, Señor, y te pido, Señor, también por